El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, en este mes de septiembre, el mes de Covadonga. Este mes dedicado a nuestra querida Virgen de Covadonga, la Santina, y que el Centro Asturiano de Buenos Aires lo celebra como lo hace todos los años. Y obviamente con muchas actividades para comentarles a todos ustedes en este mes de septiembre, y que dicho sea de paso, el domingo pasado se disfrutó de la gran fabada de Covadonga con las actuaciones del conjunto Pelayo y su banda de gaitas, de los Tres Llanes. Bueno, una jornada hermosa, realmente con amigos y en familia que se ha disfrutado. Yo pido disculpas, lamentablemente no pude estar por cuestiones profesionales, no tenía alternativa y bueno, me quedé con esas ganas. Le decía justamente a Juan Manuel Posada, al vicepresidente, mismo a Pilar también, a Pilar Simón, a la presidente de la institución, bueno, será para el año que viene. Igual a fin de año llegará el asado a fin de año, allí voy a estar presente con nuestros amigos, que son mis amigos también del Asturiano de hace ya tantísimos años. Así que bueno, enhorabuena que hayan disfrutado de una jornada bellísima allí en esas bellísimas instalaciones del campo Covadonga. Pero bueno, les quiero contar otro tema también muy importante. Les quiero recordar que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60, allí en la sede social de la calle Solís 475 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, todos los martes de 9 a 12 y todos los viernes, como en el día de ayer, por ejemplo, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años que pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad, ustedes pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team60 en números @gmail.com. También en un teléfono de WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no, nos llaman al programa que con todo gusto por línea privada le damos nuevamente la información para que puedan tomar debida nota. Un gran éxito que es el Asturiano Team 60 y trabajando constantemente también por nuestra colectividad española y sus descendientes aquí en la Argentina. Bueno, pero les quiero contar también que entre las actividades para disfrutar en este mes de septiembre tan especial y dedicado a nuestra Virgen de Covadonga, hoy, por ejemplo, a la hora, en un rato, un par de horitas nada más, está una nueva edición del Gran Baile Bridgerton, en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, nuestra sala teatral del Centro Asturiano. Las entradas, les comento, ya están agotadas. Por lo tanto, no van a poder concurrir, lamentablemente. Entradas agotadas, pero, atención, les vamos adelantando que va a haber una nueva presentación en los primeros días del mes de diciembre, del Gran Baile Bridgerton, y que va a tener connotación festiva, de fin de año, para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, vamos ahora a otro tema. Esta noche, a partir de las 21, aquel que se pueda acercar en Vicente López en el campo Covadonga, Avenida Libertador 1081, pueden disfrutar del tradicional tercer tiempo. Ustedes saben que las instalaciones de este campo Covadonga son más que amplias y pueden disfrutar esta noche a partir de las 9 de la noche de este tercer tiempo allí en Vicente López. Mañana,
atención, mañana es domingo 24 y recuerden que a la hora 12, al mediodía justamente, se va a oficiar la Santa Misa en memoria de los socios fallecidos en el Panteón Social del Cementerio de la Chacarita que el Centro Asturiano tiene allí. Un Centro Asturiano que está trabajando en lo que es la parte edilicia de este panteón de la institución en el Cementerio de la Chacarita y que he visto imágenes, lo han renovado totalmente. Así que recuerden, aquellos amigos que quieran acercarse mañana, que tengan sus familiares, sus amigos allí descansando en el Panteón Social de la institución en Chacarita, lo pueden hacer a partir de la hora 12, unos minutos antes, que se va a llevar adelante la Santa Misa, para que lo tengan en cuenta. Bien, próximo sábado 30 a las 20:30 vuelve a escena La Flauta Mágica, esta propuesta tan especial que estuvo en su momento en la sala Alejandro Casona. Allí nuevamente se va a llevar a cabo, Solís 475, aquí en Capital, próximo sábado 30 a las 8:30 de la noche. Unos minutos antes pueden pasar por boletería para adquirir la entrada, para que lo tengan en cuenta. Bien, por último, les voy a informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden, ensayos los días martes y los viernes, 18:30 en la sede social de Solís 475 aquí en Capital. Las edades, todas las edades, hombres, mujeres, todos se pueden sumar al coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Una excelente propuesta para estar disfrutándolo realmente. Bueno, les quiero comentar también los medios de contacto de la institución, para que lo tengan en cuenta. Por un lado, los correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y después hay un teléfono de WhatsApp celular, de WhatsApp de muy fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. Facilito, 11 51 58 58 58. Aquel que llame de un teléfono fijo desde la casa es el 15 51 58 58 58. Y si no, hoy en día todos usan celular, WhatsApp y toda la propuesta de celulares 11 51 58 58 58. Pero bueno, vamos a charlar ahora un poquito de las actividades, de lo que se vino haciendo hasta ahora, trabajando en los proyectos que se han llevado adelante en este año 2023, lo que resta de los próximos meses de este ciclo 2023 y ya con visión al 2024. Lo tengo en línea a quien es el tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, que aparte es un amigo en lo personal, Eduardo Falk. Eduardo, muy buen día, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Oscar. ¿Cómo estás tú? Bien. Muchas gracias por esta oportunidad y aprovecho para saludar a toda tu audiencia. Bueno, gracias, estimado Eduardo. Bueno, yo recién estaba hablando un poco de las actividades que lleva la institución, que son muchísimas realmente. Estamos en este mes de septiembre, el mes dedicado a Nuestra Virgen de Covadonga, en la Santina, tan especial, por cierto, para todos los asturianos, descendientes asturianos y los que queremos la tierra española y la asturiana, en este caso también. Pero vamos a hablar un poquito de los proyectos que han finalizado ya, las cosas que han llevado adelante, que son muchas realmente, Eduardo, y lo que resta de este 2023, qué es lo que están proyectando. Después hablaremos del 2024, pero contanos un poquito, Eduardo, en tus palabras, qué es lo que han hecho hasta ahora y lo que están llevando adelante para finalizar este ciclo 2023. Bueno, vos algo ya comentaste respecto del Panteón. Sí. Hemos terminado, digamos, lo que es una primera etapa de mejoras de ese área y bueno, que principalmente tenía que ver con reemplazo de lo que era los pisos de cada uno de los niveles que tenemos ahí. Sí, sí. Y ese por un lado. Por otro lado, hemos instalado vestuarios nuevos en lo que es el complejo donde funcionan todas nuestras canchas de fútbol. Ajá. Que tenemos como 4 canchas, de las cuales una es de
una cancha profesional para 11 jugadores y después tenemos otras canchas más chicas de 8 jugadores. Sí, sí. Ahí lo importante es que, bueno, toda esa área antes no contaba con esa infraestructura y, bueno, esto hace poco lo hemos terminado. Bien. Otro aspecto que hemos terminado también muy recientemente, hemos techado 2 canchas de pádel que antes no contaban con esa infraestructura. Sí. El pádel es un deporte que se practica mucho bajo techo. Es cierto. Y estamos tratando de ofrecer ese tipo de servicio a todos los que nos visitan y aprovechan de nuestras instalaciones. Bien, bien, perfecto, excelente. Como importante de lo que hemos terminado. Sí. Así como proyectado que ya estamos iniciando, sí. Ahí también me gustaría comentar que Sí. por un lado vamos a construir una nueva cancha de fútbol sintético. Ajá. Pensada para 8 jugadores. Bien. Esto va a estar ubicado en la parte de lo que nosotros denominamos Campo Deporte Príncipe de Asturias, que en la sección que da hacia el vial costero. Sí. Y también vamos a iniciar ahí en esa zona la construcción de nuevos vestuarios. Sí. Esto como consecuencia o como respuesta al gran volumen de visitantes que últimamente estamos teniendo, que los vestuarios que ya existen, ¿no? Y en esa zona no están dando abasto. Claro. Entonces la idea es poder contar con esta infraestructura nueva para dar servicio y bueno, hacer que toda la gente que concurra no solamente pueda practicar el deporte, sino que también use este tipo de instalaciones. Claro, y aparte, Eduardo, ¿sabes qué? Fundamentalmente también el hecho de que mucha gente se va sumando a la gran familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, que pueden ser asturianos, descendientes de asturianos, y a lo mejor son argentinos, que no son asturianos, pero que han pasado por allí y ven el clima familiar, la hospitalidad que tienen ustedes allí en el Centro Asturiano, y bueno, se quieren asociar, se quieren sumar, un lugar sano, un lugar familiar, un lugar para disfrutarlo plenamente todos los días del año, es así, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, es así, hemos vuelto a incorporar mucha gente que en alguna manera en el pasado por ahí han dejado de venir y bueno, lo lindo también es que estamos teniendo mucha gente joven, nueva, que bueno, que aprovecha también toda la oferta de servicios deportiva que estamos teniendo. Excelente, excelente. Y bueno, continuando un poco con algunos de los proyectos, justamente esta semana iniciamos los trabajos de puesta en valor de lo que es una de nuestras piscinas. Ajá, es la que denominamos la pileta de Colonia. Claro. Nosotros, la verdad, contamos con una infraestructura muy importante, pero claro, que también tiene sus años, y bueno, en el caso de lo que es el complejo de las piscinas, necesitan de alguna manera de una puesta en valor. Bien. Y bueno, vamos a empezar con esta en particular, que tiene un uso importante, porque ahí es donde también funciona la colonia de vacaciones. Claro. Que tiene una gran afluencia de chicos. Todos los años vamos batiendo récords. Bien. Y bueno, la idea acá es hacer que esta pileta, transformarla en algo moderno, amigable con el medio ambiente. Correcto. Y que al mismo tiempo sea accesible para los que son personas con algún tipo de movilidad reducida. Perfecto. Acá cuando hablamos amigable con el medio ambiente, la idea es reemplazar todo lo que tiene que ver con el sistema de filtrado, se van a poner todas cañerías nuevas, va a haber
todo un esquema de bombas, y también ya estamos pensando en poner una cañería que sea apta para cuando calefaccionemos el agua, que es uno de los proyectos que, bueno, que esperemos hacerlo más adelante. Y aparte, Eduardo, ¿sabés qué? Aparte también se vienen ya los próximos meses, ya cerca de fin de año, la temporada estival, los chicos y los no tan chicos que disfrutan de las instalaciones de la institución. Así que yo sabés que te voy a proponer, a ver si te gusta la idea. Hoy le estamos contando, señoras y señores, junto a Eduardo Falk, tesorero del Centro Asturiano, todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer hasta el 2023. ¿Y sabés qué te voy a proponer? Que otro día estemos charlando, si te parece, Eduardo, de lo que se viene, los proyectos ya con visión de futuro para el 2024, que junto con Pilar, junto a Juan Manuel, toda la comisión directiva completa de la institución, todos los que integran la institución, también obviamente Clara, tu esposa, y todos los que integran la comisión directiva están previendo para el 2024. ¿Qué te parece la idea, Eduardo? Me parece muy bien. El tiempo no es corto y bueno, las cosas que tenemos son muchas, sí. Así que con mucho gusto en otra oportunidad podemos seguir profundizando el tema y contándote de todos los proyectos que tenemos. Me encanta la idea que lo charlemos después, que van proyectando el Centro Asturiano de Buenos Aires para el 2024, porque ya cuando nos damos vuelta, si nos descuidamos, tenemos que destapar la botella de sidra, el corcho de la botellita de sidra de champán, si nos descuidamos, porque es así. Así es. Así es, así que... Así es. Así es. Bueno, Eduardo, yo te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, en este sábado por la mañana. Te mando un gran abrazo para vos, un cariño enorme para toda la familia, un beso enorme para Clara, tu esposa, que siempre está contigo y te acompaña siempre en todo, así que y que es parte de la familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, así que te mando un gran abrazo, vamos a compartir un poco de música de Asturias y vamos a quedar un instante en línea privada. ¿Te parece, Eduardo? Bueno, te agradezco nuevamente, también retribuyo los saludos a toda tu gente y bueno, hasta la próxima. Gracias a vos. Señoras y señores, charlamos con Eduardo Falk, tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, que ha sido protagonista del día aquí en el Sol de Nuestra España. Disfrutamos de la buena música de Asturias ahora en nuestro programa y para todos ustedes. Vamos entonces.